¿Y si te dijera que el tráiler que todas vimos en realidad no mostró lo que parecía a simple vista? Porque no sé si fuiste de las que lo vio rápido y pensó, ese es Jungkook, pero cuando lo pausas, cuando lo analizas bien, te das cuenta de algo que cambia completamente la historia. No era Jungkook, era Jimin. Y aquí es donde todo se vuelve raro, porque entonces la pregunta ya no es quién aparece en pantalla, sino porque Jimin se ve exactamente como Jungkook. No estamos hablando de una simple coincidencia, ARMY. Estamos hablando de esa misma vibra, esa presencia, esa energía que reconoces al instante. Ese algo que no se puede explicar, pero que sabes perfectamente de quién es. Y si esto fuera solo un detalle visual, lo dejaríamos pasar, pero no lo es. Porque cuando empiezas a conectar esto con todo lo demás, los patrones, los gestos, los símbolos que están apareciendo últimamente, te das cuenta de que hay una narrativa mucho más grande detrás. Una historia que no se está diciendo directamente, pero que está ahí en cada detalle. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle al like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. Ahora sí, vamos a lo que desató todo esto. En el tráiler hay un momento muy concreto, segundos, literalmente segundos, donde aparece Novi y Nem, y junto a ellos una tercera figura que hizo que todo el fandom se detuviera en seco. Porque la primera impresión fue inmediata, ese es Jungkook. No hubo dudas. La silueta, la postura, la forma en la que está parado. Incluso esa vibra tan característica que tiene Jungkook, esa mezcla de seguridad, calma y presencia que llena la pantalla sin hacer esfuerzo. Todo encajaba demasiado bien. Pero claro, cuando las Jikookers entramos en modo análisis real, pausar, acercar, mirar detalle por detalle, es cuando llega el plot twist. No era Jungkook, era Jimin. Y no es solo el hecho de habernos confundido. Es que la confusión fue demasiado fácil, demasiado natural, como si nuestro cerebro automáticamente asociara esa imagen con Jungkook sin pensarlo. Entonces aquí es donde todo cambia, porque ya no estamos hablando de nos equivocamos y ya. Estamos hablando de porque Jimin proyecta exactamente la misma energía que Jungkook en ese momento. Y aquí es donde entramos en la teoría que, sinceramente, explica todo. Porque cuando miras ese momento otra vez, ya no como un clip rápido, sino fijándote en los detalles, te das cuenta de que no es solo parecido, es mucho más que eso. Es la forma en la que lleva la ropa, es la actitud corporal, es esa energía tranquila pero magnética. Es Jungkook, pero en Jimin. Y seamos completamente honestas, esto no es algo nuevo dentro del Jikook. No es la primera vez, ni la segunda, que vemos a Jimin con ese aire tan claramente influenciado por Jungkook. Odies, chaquetas, accesorios, incluso la forma de combinarlos. Hay un patrón que se repite. Y aquí viene lo importante, cuando esto pasa una vez, puede ser coincidencia. Cuando pasa varias, ya no lo es. Porque no estamos hablando solo de ropa. La ropa es lo visible, lo superficial. Lo que realmente llama la atención es lo que hay detrás de eso. La comodidad. Esa confianza de poder usar algo del otro, de adoptar su estilo, de sentirse tan cercano que esa línea entre tú y yo empieza a difuminarse, como si, poco a poco, se fueran mezclando. Y es que hay algo muy íntimo en compartir estilo. No es como compartir un momento frente a cámaras. Esto es algo más cotidiano, más real, más de puertas para adentro. Es ese tipo de conexión donde ya no necesitas pensar demasiado, simplemente tomas algo del otro y lo haces tuyo. Porque, en cierto modo, ya lo es. Y por eso la confusión del tráiler no se siente como un error, se siente como una pista, como si, por un segundo, viéramos esa conexión reflejada de forma tan clara que incluso nuestro cerebro dijo, sí, esto es Jungkook, porque en esencia, lo que estábamos viendo tenía todo de él. Y ahora hablemos de lo que todas pensamos, pero a veces no decimos lo suficiente, porque lo que se ve en esas imágenes no es normal. O sea, perdón, pero Jimin y está completamente irreal. Esa cara, esa piel perfecta, esa forma de moverse. Es como si literalmente no fuera de este planeta. Tiene una elegancia natural que hipnotiza, pero al mismo tiempo esa vibra suave que te hace querer mirarlo todo el tiempo. Y luego está Jungkook, porque claro, aunque no esté en ese frame exacto, su presencia está ahí. Esa energía tan suya, tan intensa, tan magnética. Jungkook tiene algo que no se puede copiar fácilmente, pero de alguna manera Jimin en ese momento lo está proyectando. Y cuando juntas eso, pasa algo muy fuerte. Porque no es solo que se vean bien individualmente, que ya es exagerado lo guapísimos que son, es que cuando los conectas, cuando piensas en ellos como unidad, encajan de una forma que da miedo. Literalmente parecen diseñados para complementarse. Uno tiene esa belleza delicada, expresiva, casi etérea. Y el otro esa presencia firme, intensa, imposible de ignorar. Y cuando esas dos energías se cruzan, aunque sea indirectamente, el resultado es esto. Momentos que te hacen dudar si realmente estamos viendo coincidencias. O algo mucho más profundo. Porque no es normal que alguien pueda reflejar tanto a otra persona sin siquiera estar juntos en pantalla. Pero aquí es donde todo da un giro. Porque si pensabas que esto se quedaba solo en lo visual, en lo estético, en se parecen y ya no.
porque cuanto más analizas el contexto, los detalles alrededor, el lugar donde ocurre todo esto, más claro se vuelve que hay algo construido aquí, algo intencional. Y es que este momento no aparece en cualquier sitio, no está puesto al azar. Está dentro de un entorno muy específico, con referencias muy concretas que empiezan a cambiar completamente la forma en la que interpretamos todo. Porque cuando metes en la ecuación elementos como el museo, el mar, y sobre todo, ese nombre en particular. Aquí ya no estamos hablando solo de Jimin y Jungkook. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, Army, porque dentro del Museo Marítimo de Lisboa encontramos a la fragata Ulises y no es cualquier barco. No es solo una pieza histórica que estuvo en servicio entre 1792 y 1809. Cada detalle de su existencia, de su nombre, de su presencia en ese museo, parece estar cargado de significado. Lisboa siempre ha sido una ciudad ligada al mar, a los viajes, a los descubrimientos. Y este museo captura exactamente esa esencia: aventura, distancia, espera y regreso. Todo impregnado de historias que hablan de viajes largos, despedidas y reencuentros que hacen latir el corazón. Ahora fíjate en el nombre, Ulises, la versión portuguesa de Ulises. Sí, ese héroe de la Odisea, conocido por su resistencia, su inteligencia, su perseverancia. Y sobre todo, por su amor inquebrantable por Penélope, que lo espera durante años mientras se le enfrenta a tormentas y obstáculos sin fin. Y aquí es donde podemos empezar a conectar con Jikook. Como Ulises, Jimin y Jungkook tienen sus propios viajes, sus propios desafíos, sus momentos de distancia. Pero siempre hay un hilo invisible que los mantiene conectados. Este barco, su nombre, su historia, parecen un espejo simbólico de su relación, un viaje lleno de pruebas, silencios, vueltas inesperadas. Y, al final, un regreso que confirma que la conexión siempre estuvo ahí. Y si seguimos profundizando, la historia de Ulises en la Odisea nos da aún más pistas sobre Jikook. Ulises no solo atraviesa mares y tormentas. Su viaje dura más de 10 años, enfrentándose a obstáculos, criaturas y tentaciones, siempre con un solo objetivo en mente: volver a Penélope. Esa fidelidad, esa paciencia, esa fuerza, nos recuerda demasiado a lo que vemos entre Jimin y Jungkook. Porque aunque haya momentos de distancia, silencios o caminos separados, siempre hay señales de que su conexión sigue intacta. Cada gesto, cada mirada, cada pequeña coincidencia. Es como si estuvieran diciendo: aunque no podamos estar juntos ahora, siempre regresaremos el uno al otro. Y aquí es donde la comparación se vuelve poderosa. Al igual que Ulises, Jikook tiene su propio viaje lleno de pruebas. Las separaciones, los rumores, las especulaciones del fandom. Todo eso serían las tormentas que tienen que atravesar. Pero cada reencuentro, cada momento compartido, cada detalle sutil, es una confirmación de que la conexión permanece. Y lo más impresionante es que, al igual que en la Odisea de Ulises, no necesitan explicarlo con palabras. Todo se refleja en los gestos, en la ropa compartida, en las miradas, en los momentos que parecen casuales pero que están cargados de significado. Army, cuando conectamos estas piezas, se vuelve imposible ignorarlo. Cada detalle refuerza la idea de que Jimin y Jungkook no solo se cruzan por coincidencia, sino que están unidos por algo que trasciende la distancia y el tiempo.